emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de los Estados Unidos y estas son las noticias del momento. En la OEA, Colombia denunció que por las deportaciones masivas de colombianos, el país había sido ultrajado por Venezuela. Pero hemos visto atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas. Colombia reclamó ante la OEA por el trato indigno a nacionales en la frontera con Venezuela. El embajador Andrés González dijo que una cosa es la lucha contra el monstruo del narcotráfico y otra el ultraje a los colombianos. El presidente Santos pide diplomacia con firmeza para crisis de la frontera. En medio de un polémico viaje a Vietnam, el presidente Nicolás Maduro calificó de éxodo humanitario la situación en la frontera colombo-venezolana. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se queda en el poder en medio de escándalo de corrupción. Insiste en que tiene su conciencia tranquila. Faltan 7 días para la primera vuelta de las presidenciales. Aterradora historia en Arizona. Una latina de 22 años ahogó a sus pequeños gemelos en una bañera y confesó su crimen. Vecinos lograron impedir que ahogara a un tercer niño. Alarmante incremento de la inmigración ilegal a Europa. Polémica por alambrada en Hungría que impide el avance de los refugiados. Noticias RCN con Margarita Ortega. A esta hora avanza la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington. El tema, las deportaciones masivas de colombianos desde Venezuela. La administración Santos exclamó su indignación por la forma como está actuando el gobierno de Nicolás Maduro. RCN en el lugar de la noticia con Marta Lucía Ávila. Marta, adelante. Así es, muy buenas tardes. En un tono muy enérgico, el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, pidió al organismo apoyar la iniciativa de citar a los 34 cancilleres de los países miembros para encontrar una solución conjunta a la crisis humanitaria que se generó por la deportación masiva de colombianos. Pero hemos visto atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas. Que la ingrata evolución de los acontecimientos está convirtiendo a nuestro hermano país, al menos en el caso venezolano, en un exportador de billones de trabajadores honestos y decentes, pero también de criminales de todo tipo. Esto es de la Organización de Estados Americanos en Washington. Seguiremos informando. Gracias, Marta Lucía. Y sigue cerrado el paso por Las Trochas y por el río Táchira. La Guardia Bolivariana impide la circulación por los únicos trayectos que son utilizados por los colombianos para escapar de la persecución de Maduro. Y hay una grave denuncia. Militares venezolanos estarían cobrando a los colombianos para permitirles el paso. RCN en el lugar de la noticia con Sergio Díaz. Sergio. Hola, buenas tardes. Yo los saludo desde el sector de La Playa, en el municipio de Villa del Rosario, con una temperatura de 32 grados centígrados y un fuerte viento. Estamos justo aquí, en la orilla del río Táchira. Por este lugar pasó hasta hace muy poco un grupo de personas que lograron llegar hasta el vecino país para recuperar sus enseres, lo que quedó en el otro lado. Sin embargo, a esta hora vemos presencia de uniformados de la Guardia Venezolana, quienes están allí procurando que ningún colombiano más, que ninguna otra persona pase para recuperar lo que allí se les quedó. Ever López hace parte del grupo de colombianos deportados que todos los días desde muy temprano se ubican en la orilla del río Táchira con la esperanza de que la Guardia Venezolana les permita pasar para recuperar sus pertenencias. Ever dice que lo más valioso de su vida se le quedó hace 10 días en el otro lado, su mamá. He estado estos 3 días tratando de pasar para, aunque sea poder llevarle algo de comida, de medicinas, a ver cómo está, pero no he podido, ya que la guardia está cobrando por pasar y más adelante vuelven y le cobran y más adelante de pronto lo capturan. Los uniformados venezolanos permanecen 24 horas en la orilla del Táchira, no permiten el paso. Con soberbia demuestran que el paso está prohibido por este corredor que hasta hace muy poco fue la salvación de las pocas pertenencias que lograron conservar. No sabemos qué suerte tienen ellos allá. Hace como unos 8 días fue que hablamos con ellos. Ella tiene su mamita y preocupada. A esta hora es incierto si por este lugar puedan volver a pasar a territorio venezolano. Denuncia en Noticias RCN.
Algunas de las personas que lograron cruzar la trocha por el río Táchira aseguran que del otro lado de la frontera les están cobrando para permitirles traer sus enseres. Una de las preocupaciones o las denuncias de algunos colombianos que están aquí en el sector de la playa es que no han podido volver a recuperar sus enseres o incluso no han vuelto a saber de sus familias. Ellos dicen que la Guardia Venezolana se los impide y que en algunos momentos les permiten el paso, pero solo si pagan cierta suma de dinero. Momentos de tensión se registraron en las últimas horas en el río Táchira por parte de un grupo de jóvenes colombianos deportados que están asentados en el sector de la playa. Rechazaron el cobro de dinero que integrantes de la Guardia Venezolana al parecer hacen para permitir el paso al país vecino. La Guardia nos dijo que si queríamos pasar que pagaran los 500 bolívares y nos dejaban pasar. Pero la verdad es que nosotros no tenemos plata para pagarle y tampoco le vamos a pagar porque eso es injusto. Si las mujeres van solas, uno puede estar a que la usen de uno o a que lo manoseen o a lo que ellos quieran. Los manifestantes a manera de protesta agarraron un termo de los uniformados. Prometían devolverlo a cambio de que les permitieran pasar. El termo pudo ser el florero de Llorente. Los colombianos tomaron el termo y querían intercambiar el termo por que la Guardia les autorizara el paso, pero pues obviamente la Guardia tiene sus órdenes y no lo va a permitir. Lo que hicimos fue convencer a la comunidad para que nos devolvieran el termo. Finalmente el termo fue devuelto. Los colombianos están preocupados, pues aseguran que es injusto que les pidan dinero para volver por lo que les pertenece. Además dicen que aunque quisieran pagar, no tienen con qué. Sumado a esto abundan las denuncias del maltrato a colombianos en la frontera y de los colombianos que no han logrado regresar. El abuso persiste. Lo que para esta joven colombiana comenzó como unas deseadas vacaciones en Venezuela, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Nos tienen desde las 3:30 de la mañana haciendo fila acá, haciendo fila allá. Hay gente que se arriesgó a pasar la trocha, hay gente que, como yo, nos quedamos allá y que corrimos con la suerte de ser estudiantes y tener el carnet. Es la voz de la indignación por el maltrato del que aseguró haber sido víctima en la frontera del lado venezolano. Ver que en Venezuela todos los letreros son libertad, pero allá no hay libertad, allá me sentí como en una cárcel. Testimonios así se repiten con cada colombiano que luego de esperar largas horas logra cruzar la frontera, como Yuli Marín, quien muestra ante las cámaras el precario alimento que ella y su hija consumieron a lo largo del día. La verdad, están en el pleno rayo del sol aguantando hambre porque todo está cerrado, sin un baño para entrar porque el baño que hay no hay agua, entonces no lo prestan. Natalia y Stephanie Yáñez también denuncian haber sido víctimas de malos tratos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Atropellada, totalmente atropellada. El presidente Santos expresó hoy su deseo de que la crisis con Venezuela se resuelva por la vía del diálogo y de la cooperación de los organismos internacionales como la OEA. Reiteró su llamado a la diplomacia, pero con firmeza. El presidente Santos señaló que la crisis con Venezuela debe ser resuelta por la vía diplomática y que espera la intervención de los organismos internacionales en las reuniones de cancilleres de la UNASUR y la OEA. La diplomacia y el diálogo deben primar. Preferimos la concertación que la confrontación y creemos que es la forma más efectiva de lograr unos objetivos. Santos, en un balance de su gestión, dijo que la política internacional de Colombia ha tenido avances significativos en los últimos 5 años. Acuérdense, hace 5 años estábamos en todas las listas negras, tenían bloqueados todos los tratados internacionales en Estados Unidos, en Europa, nos estaban poniendo visas por todos lados. Hoy la situación es diametralmente opuesta y vamos a continuar con esa política, firmeza y al mismo tiempo prudencia y diplomacia. El presidente pidió a los colombianos estar unidos en medio de esta crisis con Venezuela. Desde Vietnam, donde avanza en una gira por esa región del mundo, Nicolás Maduro sigue arremetiendo contra Colombia y contra el presidente Santos. Aseguró que durante años Venezuela ha soportado un éxodo humanitario de colombianos e insistió en un plan desde Bogotá para matarlo. RCN en el lugar de la noticia con Daniela Zambrano. Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En medio de esta crisis humanitaria que se ha desatado en la frontera colombo-venezolana, luego de la decisión unilateral de Venezuela de cerrarle y que ya completa 11 días, el presidente Nicolás Maduro, en un polémico viaje al continente asiático, lo calificó como un éxodo humanitario. Insistió una vez más en que desde Bogotá hay un plan, supuestamente para asesinarlo.
Las órdenes de Maduro desde Vietnam son para frenar la masiva llegada de colombianos que, según él, se mantiene hacia su país. Le da orientaciones precisas a la canciller, que inicie todas las acciones para exigir del gobierno colombiano que pare el éxodo humanitario de colombianos y colombianas sobre Venezuela. Insistió en que el presidente Santos se equivoca en sus acciones frente a lo que sucede en la frontera. Se está dejando llevar por sus asesores y está perdiendo la sensatez y no está viendo el fondo del problema. Dijo que espera ansioso la reunión de UNASUR para mostrar las supuestas pruebas de la guerra económica contra Venezuela. Aseguró que, según los reportes desde la zona límite, los actos de violencia se redujeron desde que ordenó el estado de excepción. Los indicadores de homicidio y de secuestro en la frontera han bajado a 0. Maduro volvió a hablar de presuntos planes orquestados desde Bogotá y Miami para asesinar. Yo tengo pruebas que voy a mostrar de cómo desde Bogotá se está haciendo una campaña para matarme. Lamentablemente, con la anuencia y la vista gorda del gobierno de Colombia, es para asesinar al presidente Nicolás Maduro. En Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina se queda en el poder. Así lo anunció cuando faltan 7 días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Insiste en que tiene su conciencia tranquila y que no está inmiscuido en la red de corrupción de aduanas. Una comisión del Congreso recomendó retirar su investidura. Yo les puedo decir, no recibí un centavo de menos de esa estructura fraudulenta que estuvo prácticamente robándose el dinero de los guatemaltecos, que debió haber ingresado a las arcas a través de la Superintendencia de Administración Tributaria. Aterradora historia en Arizona, Estados Unidos. Mire, ya Alejandra López, una latina de 22 años, ahogó a sus pequeños gemelos en una bañera. La desnaturalizada madre confesó su crimen luego de que vecinos lograran impedir que ahogara a un tercer niño. La comunidad se encuentra en shock con la noticia. Autoridades investigan cuál sería la nacionalidad de la mujer y qué la llevó a matar a sus hijos. En México fue detenido otro de los sospechosos de la masacre de 5 personas en la que murieron la colombiana Mile Virginia Martín y el fotógrafo mexicano Rubén Espinosa. Se trata de una ex policía, o de un ex policía con antecedentes de torturas. RCN en el lugar de la noticia con Carlos del Valle. Hola, buenas tardes, los saludo con gusto desde la Ciudad de México. La información sobre este multihomicidio en la colonia Narvarte avanza, este homicidio en el que perdiera la vida una mujer colombiana y también 4 personas más, entre ellas un fotoperiodista, da un importante avance al ser anunciado que uno de los presuntos criminales ha sido detenido. Se trata de un ex policía capitalino que además ya había cumplido 4 años de cárcel por haber cometido tortura en una de las investigaciones. Que dicha persona cuenta con antecedentes penales, ya que en 2011 fue consignado por tortura y sentenciado por la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público. La comunidad internacional incluso ha dirigido cartas a las autoridades, cartas que han sido publicadas en los periódicos para pedir que en todo momento haya un esclarecimiento de qué sucedió con esta ciudadana colombiana y 4 mexicanos que perdieron la vida en este terrible asesinato. Esta es la información que tenemos desde la Ciudad de México. Regresamos con ustedes. Gracias, Carlos. Y en Argentina, las abuelas de la Plaza de Mayo anunciaron que encontraron a la nieta número 117 desaparecida durante la dictadura militar. RCN en el lugar de la noticia con Federico Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en la sede de la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo. Hace instantes nada más se realizó una conferencia de prensa donde Estela de Carlotto anunció la aparición de la nieta número 117. Nosotros tuvimos la posibilidad de tener los testimonios de la madre de Walter y Gladys, quienes fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 durante la dictadura militar. Esto decía. Hace 37 años que estamos esperando esto y nunca... Al último ya hemos perdido las esperanzas, igual como habíamos perdido las esperanzas de que hubiera juicio a estos asesinos. Por el momento, esta es la información que tenemos desde aquí de Buenos Aires. Continuamos con ustedes en Noticias RCN. Gracias, Federico. Y preocupación por el alarmante incremento de la inmigración ilegal en Europa. Polémica por una alambrada en Hungría que impide el avance de los refugiados. Son miles los indocumentados que cada día llegan a Europa. A 2 semanas de la cumbre extraordinaria para tratar el drama de los inmigrantes, crece el flujo de personas que buscan mejores días.
A Serbia llegaron en las últimas 2 jornadas al menos 10.000 personas. Se ubican en improvisados albergues en los parques de Belgrado, la capital del país. Muchos intentan cruzar la frontera con Hungría, donde termina la instalación de una barricada de alambre de 175 kilómetros. Esta línea fue criticada por gobiernos como Francia, que señalaron que la lucha contra la inmigración ilegal no debe olvidar los principios humanitarios. En Austria, donde la semana anterior fueron encontrados más de 70 cuerpos dentro de un camión frigorífico, hay largas filas de vehículos en carreteras fronterizas con Hungría. La policía extrema los controles. En Grecia son trasladados más de 2.500 inmigrantes que fueron rescatados cerca a varias islas en el Mediterráneo. Difíciles condiciones climáticas en Canadá. Miren ustedes, una poderosa tormenta afectó el occidente del país. En Canadá, por supuesto, las fuertes corrientes derribaron árboles y tendidos eléctricos. Más de 500.000 personas permanecieron al menos 8 horas sin luz ni agua como consecuencia de los vientos. Y el presidente ruso Vladimir Putin dejó verse en un momento de relajación. Las fotografías oficiales reveladas por el Kremlin muestran a un mandatario acuerpado, preocupado por su entrenamiento personal. En las imágenes se le ve acompañado del primer ministro Dmitry Medvedev. La sonda Curiosity, que recorre Marte, ha logrado estas imágenes que ustedes ven en sus pantallas del planeta rojo. Las fotos muestran lo que podrían ser cangrejos, ardillas, cascos, ovnis y hasta a una extraña dama. Para los fanáticos de la vida extraterrestre, las fotografías son la prueba reina de la existencia de otras civilizaciones. Para los escépticos, son solo figuras formadas por las rocas y más por la imaginación de los observadores. Una pausa y cuando regresemos, la Selección Colombia se concentra en Nueva Jersey y todos los detalles de la vuelta a España. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a los deportes. Comienza un nuevo periodo de trabajo en la selección colombiana de fútbol. Parte del equipo nacional ya entrena en los Estados Unidos para el amistoso de la próxima semana ante Perú. Ayer domingo arribaron 11 jugadores, hoy es esperado el resto del plantel. Los primeros en hacer presencia en la concentración en New Jersey fueron Edwin Cardona, Frank Fabra, Rafael Santos Borré, Carlos Sánchez, Carlos Vaca. A ellos se unió Cristian Zapata, al igual que David Ospina, Fabián Castillo, Alexander Mejía, Magnelli Torres y Camilo Vargas. El amistoso ante Perú, recordemos, será el 8 de septiembre allí en New Jersey. Y a propósito de selección, James Rodríguez fue el jugador más destacado de la jornada en España. 2 golazos y una asistencia silenciaron algunas críticas que empezaban a recaer en él. Hoy el 10 merengue se suma a la concentración del equipo colombiano. James Rodríguez está de moda. 48 horas después, los 2 golazos del 10 colombiano siguen siendo tema de conversación. Fue suplente ante el Gijón y frente al Betis fue titular indiscutido en un partido memorable para él y sus hinchas en el Santiago Bernabéu. Uno siempre quiere jugar y si uno puede aportar goles y aportar asistencias, también va a ser bueno. Con sus 2 joyas, el jugador nacido en Cúcuta es el máximo goleador de los merengues en la nueva era de Rafa Benítez, con 2 goles en la pretemporada y 2 en la liga. Estoy feliz por eso también. El que se destapó como goleador en la Liga de las Estrellas fue Jackson Martínez. El chachachá necesitó de solo 7 minutos en la cancha para marcar su primer gol con la camiseta del Atlético de Madrid. A los goles de James y Jackson se unieron los de Carlos Vaca, Adrián Ramos y Santiago Arias. Cosecha de goles colombianos en la Selección Colombia. Hablamos ahora del fútbol local. El clásico caleño en la B entre Depor y América, que terminó 2-1 a favor de los Escarlatas, tuvo un homenaje especial. El partido fue un mensaje de apoyo para el actual arquero del Depor y exintegrante de los Diablos Rojos, el uruguayo Alexis Viera. Previo al partido entre Depor y América, el Pulpo Viera envió un mensaje de aliento a sus seguidores. Y bueno, les quiero decir que estoy mejor y que voy a salir adelante por ustedes. Y porque sé que hay pulpo para rato. Les mando un abrazo grande y que Dios me lo bendiga. El cariño por Alexis Viera traspasó los colores de una camiseta y se estampó en el corazón de los hinchas escarlatas. Todo el mundo quiere que él vuelva. El fútbol en el San Fernandino se unió al referente de ambas hinchadas que lucha por ganar el partido de su vida. Esto es para Viera. Ojalá ya en su cama lo disfrute.
Al final, la victoria roja se engalanó con una voz que se unió en el Pascual Guerrero para decir ¡Fuerza Pulpo! ¡Es tiempo de recuperarse! ¡Pulpo! Bueno, hoy la 10ª etapa en la Vuelta a España. Esta tuvo montaña, pero con final para los embaladores. En la fracción se impuso el italiano Cristian Sbaragli. Los colombianos Esteban Chávez y Nairo Quintana ingresaron en el grupo principal y mantienen sus posiciones en la clasificación general. Mañana descanso y el miércoles etapa de montaña. Con la 10ª etapa termina la primera parte de la Vuelta a España, que mañana tendrá descanso para combativos corredores como el colombiano Carlos Quintero, protagonista en el inicio de esta fracción. Afortunadamente pasamos un día bueno, las piernas respondieron, estuve en la fuga de los 30 corredores. Aventura que terminó a 57 kilómetros de la meta. Etapa en la que no tuvo un buen día Sergio Luis Henao, quien pinchó y luego se cayó y perdió más de 10 minutos respecto al ganador en Castellón, el italiano Cristian Sbaragli. Hoy la etapa estaba muy dura, muy difícil. Recorrido en el que se sintió desde el viejo continente el apoyo a los colombianos que sufren en la frontera con Venezuela. Luego de 146 kilómetros llega el día de descanso. Una semana bastante nerviosa, muy dura. Van 10 etapas y Esteban Chávez es tercero en la general y con la camiseta verde, que distingue al mejor en la clasificación por puntos. Y ahora nos encontramos con esta grata sorpresa, estamos muy contentos en el equipo, estamos aprendiendo mucho, yo también estoy aprendiendo mucho. Nairo Quintana, quien siempre estuvo atento con su equipo en el grupo principal, es séptimo a 1 minuto y 17 segundos del líder Tom Dumoulin. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos.